Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que estoy segura de que los va a tener al borde de sus asientos. Una historia de pasión, de decisiones difíciles y de las consecuencias que a veces enfrentamos cuando el amor choca de frente con las convenciones sociales. Vamos a hablar de ese momento en el que un amor prohibido, un amor que no debería ser, lleva a alguien a tomar una decisión, bueno, digamos que impactante. Una decisión que lo cambiará todo. Antes de que empecemos a desentrañar esta intriga, quiero recordarles que si les gustan este tipo de historias, si disfrutan de los relatos que exploran las profundidades de la condición humana, los invito a suscribirse al canal. Aquí encontrarán contenido nuevo cada semana, historias para reflexionar, para emocionarse y sobre todo, para conectar. Así que ya saben, un clic en el botón de suscribirse y serán parte de esta gran comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia que termina, sí, en un juicio. Imaginemos una pequeña ciudad, un lugar donde todos se conocen, donde los rumores vuelan más rápido que el viento y donde las tradiciones pesan como una losa. El nombre de esta ciudad es Villa Esperanza, y aunque parezca un nombre idílico, la esperanza, como veremos, no siempre es suficiente. En este escenario conocemos a Ana, una joven hermosa, inteligente y con un espíritu libre. Ana siempre ha sido diferente, siempre ha cuestionado las normas y siempre ha buscado su propio camino. Sus ojos, de un verde intenso, parecían albergar un universo de preguntas sin responder. Su cabello castaño, rebelde e indomable, reflejaba su personalidad. Su vida, hasta cierto punto, era la que se esperaba de ella. Una familia respetable, un trabajo estable y la promesa de un futuro tranquilo. Los Rosales, su familia, eran pilares de la comunidad, conocidos por su rectitud y su contribución a la iglesia local. Pero como suele suceder, el destino tenía otros planes. En una tarde de verano, durante la feria anual del pueblo, Ana conoce a Daniel. La feria de Villa Esperanza era un evento esperado con ansias por todos los habitantes. Las luces de colores, los puestos de comida, la música y la algarabía inundaban las calles, creando una atmósfera festiva y alegre. Daniel es un forastero, un artista itinerante que llega a la ciudad con su caballete y su mochila llena de sueños. Daniel era un hombre de mundo con la mirada curtida por el sol y las manos manchadas de pintura. Su barba descuidada y su ropa sencilla contrastaban con la elegancia tradicional de los habitantes de Villa Esperanza. Desde el primer momento, la atracción entre ellos es innegable, una chispa que enciende una llama que ninguno de los dos puede ignorar. Daniel es todo lo que Ana no es, aventurero, espontáneo, libre de ataduras. Él la ve como nadie la ha visto antes, la comprende en un nivel profundo y la anima a explorar su propia creatividad, a romper con las cadenas que la atan. Ana, a través de los ojos de Daniel, comienza a ver la vida de una manera diferente, a cuestionar las restricciones que la sociedad le había impuesto. Su amor florece en secreto, lejos de las miradas curiosas y los juicios de la sociedad. Se encuentran en la plaza del pueblo al atardecer, bajo la sombra del viejo olmo que presidía el lugar, se escriben cartas apasionadas que esconden entre las páginas de sus libros favoritos, libros que hablan de mundos lejanos y de amores prohibidos, y comparten sueños bajo la luz de la luna, en las colinas que rodeaban Villa Esperanza, lejos del bullicio y las miradas indiscretas. Su amor es intenso, puro y sobre todo, prohibido. Daniel es considerablemente mayor que Ana, una diferencia de edad que en la mentalidad conservadora del pueblo es inaceptable. Daniel tenía 42 años, mientras que Ana apenas había cumplido 23. Esta diferencia, en una comunidad tan apegada a las tradiciones, era vista como una transgresión. Además, Daniel es visto como un vagabundo, un artista sin futuro, alguien que no encaja en los esquemas de la sociedad. Los murmullos sobre su estilo de vida bohemio y su falta de ambición eran constantes. A medida que su relación se profundiza, la presión social aumenta. Los rumores se extienden como la pólvora, alimentados por las lenguas viperinas de las vecinas y las habladurías en el café del pueblo, las miradas se vuelven más acusadoras, cargadas de desaprobación y juicio, y las críticas se hacen más fuertes, llegando a oídos de Ana a través de comentarios indirectos y cartas anónimas. La familia de Ana, preocupada por su reputación, intenta convencerla de que abandone a Daniel, de que regrese al camino correcto. Su padre, don Alberto Rosales, un hombre de negocios influyente y respetado en la comunidad, utiliza todos sus medios para persuadirla, desde súplicas hasta amenazas veladas. Su madre, doña Helen
A trata de apelar a su sentido del deber y a la importancia de mantener el buen nombre de la familia. Sus amigos la juzgan, la critican por su insensatez, y la advierten sobre las consecuencias de sus actos. Ana se encuentra atrapada entre su amor por Daniel y las expectativas de su familia y la sociedad. Se siente asfixiada por las restricciones y la falta de comprensión. La situación llega a un punto crítico cuando el padre de Ana, un hombre influyente en la ciudad, confronta a Daniel y le exige que se marche, que desaparezca de la vida de su hija. La confrontación tiene lugar en la plaza del pueblo, a plena luz del día, convirtiéndose en un espectáculo público. Don Alberto, visiblemente enojado, le ofrece a Daniel una suma de dinero considerable a cambio de que abandone Villa Esperanza y deje a Ana en paz. Daniel, consciente del daño que está causando a Ana, decide hacer lo correcto y se va, dejándole una carta de despedida en la que le explica que su amor es demasiado peligroso, que no puede permitir que su reputación se vea comprometida. Daniel escribe la carta con el corazón roto, pero convencido de que es lo mejor para Ana. En la carta, le promete que nunca la olvidará y que siempre la amará, pero que no puede seguir siendo la causa de su sufrimiento. Ana queda devastada. Siente que su mundo se derrumba a su alrededor. Ha perdido al hombre que ama y al mismo tiempo se siente más sola que nunca. Incapaz de soportar la presión, decide tomar una decisión impactante, huye de su casa, dejando atrás su familia, sus amigos y su vida entera. Deja una nota para sus padres, explicándoles que necesita seguir su propio camino y que no puede vivir una vida que no es suya. Se escapa en busca de Daniel, decidida a luchar por su amor, sin importar las consecuencias. Se escapa en la madrugada, con una pequeña maleta y el corazón lleno de esperanza. Su búsqueda la lleva a recorrer diferentes ciudades, a enfrentarse a nuevos desafíos y a descubrir facetas de sí misma que desconocía. Viaja en autobuses destartalados, duerme en hostales baratos y trabaja en lo que puede encontrar. Trabaja como camarera en un bar de mala muerte, como dependienta en una tienda de arte en un barrio bohemio y hasta como artista callejera, pintando retratos en la plaza mayor de una ciudad costera, todo con la esperanza de encontrar a Daniel. En el camino conoce a personas que la apoyan, que la inspiran y que le dan fuerzas para seguir adelante. Conoce a otros artistas, a viajeros incansables y a personas que han desafiado las normas sociales y han encontrado la felicidad en su propia autenticidad. Aprende que el amor verdadero vale la pena luchar por él y que a veces hay que tomar decisiones difíciles para ser fiel a uno mismo. Después de meses de búsqueda, finalmente lo encuentra. Lo encuentra en un pequeño pueblo en las montañas, donde el aire es puro y la naturaleza exuberante. Daniel vive en una pequeña cabaña en las montañas, dedicada a su arte. Ha encontrado la paz y la tranquilidad que necesitaba para dedicarse a su pasión. Cuando Ana lo ve, siente que su corazón vuelve a latir con fuerza. Lo encuentra pintando un paisaje en las afueras del pueblo. Daniel, al verla, no puede creer lo que está sucediendo. La abraza con fuerza y le dice que nunca dejó de pensar en ella. Se reencuentran y su amor se reaviva con más fuerza que nunca. Comparten sus experiencias, sus miedos y sus esperanzas. Deciden construir una vida juntos, lejos de la opinión de los demás. Se casan en una ceremonia sencilla, en la cima de una montaña, rodeados de la naturaleza y de las pocas personas que los apoyan. Son felices, pero su felicidad es efímera. Saben que su pasado los persigue y que tarde o temprano tendrán que enfrentarse a él. El padre de Ana, furioso por su rebeldía, la denuncia por rapto y corrupción de menores, alegando que Daniel la manipuló y la obligó a huir. Don Alberto, humillado y resentido, contrata a un abogado influyente para llevar el caso. Aunque Ana es mayor de edad, la diferencia de edad y la posición social de Daniel juegan en su contra. El caso se convierte en un escándalo mediático, atrayendo la atención de todo el país. Los periódicos y la televisión se hacen eco de la historia, presentando a Ana como una joven ingenua y a Daniel como un depredador. Y es aquí donde entramos en escena, en el juicio. El juicio es un espectáculo público, una batalla legal y moral en la que se enfrentan el amor y la tradición, la libertad y la opresión. La sala del tribunal se llena de periodistas, curiosos y partidarios de ambas partes. Ana y Daniel luchan por defender su amor, por demostrar que su relación es genuina y que su decisión de estar juntos fue tomada libremente. Durante el juicio, se revelan secretos ocultos, se cuestionan las motivaciones de los personajes y se ponen a prueba los límites de la justicia.
Se revela que el padre de Ana tuvo un romance en el pasado, lo que pone en duda su autoridad moral. Se cuestiona la moralidad de la sociedad de Villa Esperanza, que se muestra intolerante y prejuiciosa. Se ponen a prueba los límites de la justicia, que se muestra influenciada por la opinión pública y los intereses particulares. El padre de Ana, cegado por el orgullo y el miedo al que dirán, no está dispuesto a ceder. Está convencido de que está haciendo lo correcto al proteger a su hija de un hombre que considera indigno. La Fiscalía, influenciada por la opinión pública, busca una condena ejemplar. Quiere demostrar que la sociedad no tolerará este tipo de transgresiones. Ana, con la ayuda de un abogado defensor idealista, se enfrenta a un interrogatorio implacable. Su abogado, un joven idealista llamado Javier, cree en la libertad individual y en el derecho a amar a quien se quiera. Debe defender su amor frente a un jurado que la juzga con prejuicios y estereotipos. Debe convencer al jurado de que su amor por Daniel es real y que no ha sido manipulada ni obligada a hacer nada en contra de su voluntad. Daniel, por su parte, es tratado como un delincuente, como un depredador que se aprovechó de la ingenuidad de una joven. Debe soportar las acusaciones y los insultos, manteniendo la compostura y la dignidad. El juicio se convierte en un reflejo de las contradicciones de la sociedad, de sus miedos y sus hipocresías. Se debate sobre la libertad individual, sobre el derecho a amar a quien se quiera y sobre la importancia de desafiar las convenciones sociales. Se cuestiona la moralidad de una sociedad que se aferra a las tradiciones y que juzga a aquellos que se atreven a ser diferentes. El veredicto final es incierto. El jurado se retira a deliberar, dejando a Ana y a Daniel en una angustiosa espera. La tensión en la sala del tribunal es palpable. El futuro de su amor, su libertad y su felicidad dependen de la decisión de 12 personas. Cada minuto que pasa es una eternidad. El final de esta historia, amigos míos, lo dejamos abierto a su interpretación. ¿Serán absueltos Ana y Daniel, permitiéndoles vivir su amor en paz? ¿O serán condenados, víctimas de una sociedad intolerante y de un sistema judicial injusto? ¿Encontrará Ana la fuerza para perdonar a su padre y reconstruir su relación? ¿Podrá Daniel superar el estigma de ser considerado un corruptor de menores? ¿Logrará la sociedad de Villa Esperanza aprender a aceptar la diversidad y a respetar las decisiones individuales? La respuesta, como suele suceder en la vida real, no es sencilla. Depende de muchos factores, de las pruebas presentadas, de la percepción del jurado y, sobre todo, de la fuerza del amor que los une. Pero también depende de la capacidad de la sociedad para evolucionar y para aceptar que el amor no tiene edad, ni raza, ni condición social. Espero que esta historia los haya hecho reflexionar sobre la importancia de ser fieles a uno mismo, de luchar por lo que creen y de no dejar que las convenciones sociales dicten sus vidas. El amor, en todas sus formas, es un derecho fundamental y nadie debería ser juzgado por amar a quien ama. El juicio de Ana y Daniel es un reflejo de los desafíos que enfrentamos cuando nos atrevemos a desafiar las normas y a seguir nuestro propio camino. Gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Antes de despedirme, quiero agradecerles por ver el vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Y ahora los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la historia de Ana y Daniel? ¿Creen que su decisión fue correcta? ¿Qué harían ustedes en su lugar? ¿Creen que la sociedad tiene derecho a juzgar las decisiones amorosas de las personas? ¿Qué papel juega la familia en este tipo de situaciones? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate constructivo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.